Hola, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra clase de Jesús es el camino, que se transmite los lunes, cada lunes, ¿verdad? A las 3 de la tarde, hora local. Y bueno, agradecemos al Señor por esta bendición que nos concede y confiamos en nuestro Dios, en que usted está teniendo una buena semana, un buen inicio de semana, hoy lunes. Y bueno, esperamos en el Señor que esta, esta pequeña lección también sirva eh, para reflexionar en lo que Dios tiene para usted y el plan que tiene para su vida. En esta ocasión vamos a continuar una serie de estudios llamado ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta más importante, y ya sea que usted sea cristiano, ya sea que usted tenga muchísimos años en el Evangelio, o ya sea que usted está viendo este video de nueva cuenta ah, sin ningún trasfondo, sin previamente haber escuchado algún mensaje de la Biblia. Esta es la pregunta más importante que usted debe contestar, y lo que usted responda realmente va a determinar su vida aquí y su vida después de que termine la experiencia terrenal aquí en nuestra vida física. Y bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a escudriñar, vamos a ver, a estudiar un poco qué dice la Biblia acerca de quién es Jesucristo. Correcto, pero bueno, vamos a comenzar esta serie de estudios. Probablemente unos 5 o 6 lunes más estaremos dando respuesta de acuerdo a lo que la Biblia nos ha enseñado, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña de quién es Jesucristo. Quisiera invitarle a que tomara su Biblia si tiene ahí en casa, y que tome papel y lápiz, por favor, para poder ir procesando las notas de lo que estamos aprendiendo aquí, de lo que la Biblia nos está llamando a hacer. Me permitiré en esta ocasión orar y pedirle a Dios que sea Él quien nos guíe en esta hora y que sea Él quien nos permita seguir creciendo si somos cristianos, si ya conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y si no es así, que también Dios permita ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento con su evangelio, con estas buenas noticias, y que nosotros podamos, terminando la clase, tener ahora una relación correcta con Dios a través de Jesucristo. Así que permítanme orar. Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, agradecemos por todo lo que nos has dado y agradecemos por la vida y la salud, por este inicio de semana. Sí, siempre queremos ah, darte gracias porque reconocemos que todo esto proviene de tu mano, y en esta tarde queremos pedirte que nos guíes, que tengas a bien guiarnos en toda verdad, en tu palabra, y que nos permitas crecer si es que ya te conocemos, nos permitas crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús. Y Padre, si hay alguien que no te conoce y está viendo esta clase, pedimos por favor que tu Espíritu Santo le ilumine y le lleve, Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario, y que Él pueda venir en arrepentimiento y en fe a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad, gracias por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesucristo y ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Correcto, entonces, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Quién es Jesucristo? Y de acuerdo a cómo respondamos, entonces uh, determinará mucho de nuestro vivir aquí y en la eternidad. Nuestra primera clase se llama Jesús es el autor de la vida. Vamos a ver 6 estudios acerca de qué dice la Biblia que es Jesucristo, quién es Él. En primer lugar, vamos a ver que Él es el autor de la vida. Y como actividad inicial tenemos aquí falso o verdadero. ¿Usted considera que la primera oración es falsa o es verdadera? Dice, hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. ¿Usted considera que es falso o que es verdadero? La segunda oración dice, todas las religiones nos llevan al cielo. ¿Usted cree que es falso o es verdadero? La Biblia dice que eso es falso. No todas las religiones nos llevan al cielo. Solamente una persona llamada Jesús. Y lo vamos a ver ahora en la clase.
La tercera oración dice, si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. Eso también sería falso, porque solamente podemos tener la vida eterna y el perdón de pecados confiando en la persona y en el sacrificio de Jesucristo. Y por último, nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no. ¿Qué diría usted? Eso también sería falso. La Biblia habla de una seguridad de si usted va a ir al cielo o no. ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Vamos a ver un poco sobre esto en la lección. ¿Correcto? Entonces, vamos a leer lo que tenemos en pantalla. Dice así. ¿Quién es Jesús? Si preguntamos a 10 personas, tal vez recibiríamos 10 respuestas diferentes a la pregunta. Unos dirán que era un hombre, un gran hombre y maestro, mientras otros lo llaman el Hijo de Dios. Otros lo admiran por la forma en que sufrió grandes abusos a manos de los soldados romanos. En su época algunos creían que era un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engañador o un hombre peligroso que solo causaba alborotos, ya que hay tantas opiniones. Miremos en la Biblia para ver qué dice. Entonces, ah, vamos a, vamos hermanos, amigos, compañeros, vamos a pasar a leer algunos versículos bíblicos. ¿Quién es Jesucristo? De nuevo, tenemos esta introducción de que si preguntamos a 10 personas tendríamos 10 respuestas diferentes. Y la que importa aquí es qué dice la Biblia acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? De nuevo, Él no es un maestro, solo un maestro moral. Él afirmó ser el Hijo de Dios. Él sostuvo esto y la Biblia nos habla de que Él es el autor de la vida. Vamos a ver entonces, es el creador de la vida. Vamos a leer esta porción de la Biblia que está en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y vea cómo comienza ese pasaje. Dice que en el principio de todo era el verbo, o sea, era la palabra, era el mensaje. Y dice que el mensaje o la palabra era con Dios y que esta palabra era Dios. Entonces se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a Jesús, está diciendo que Jesús desde el principio ya existía. Y dice que era con Dios. Aquí básicamente lo que está diciendo era que estaba cara a cara con Dios. Dice que Jesús en el principio ya estaba cara a cara con el Padre. Y decimos, bueno, pues puede ser que en algún momento el Padre creó a Jesús, pero dice la Biblia, y el verbo era Dios. O sea que Jesucristo quiere decir que Jesucristo en esencia es Dios, existía como Dios de manera eterna. Entonces Jesús es un ser eterno. Jesús no tuvo ni comienzo ni tendrá fin. Usted y yo tenemos un comienzo y tenemos un fin. De hecho, el universo, de acuerdo a los científicos, tuvo un inicio. Antiguamente se pensaba que el universo era eterno y ese era el pensamiento más común y eso era lo que se enseñaba, que el universo era eterno, siempre había existido. Sin embargo, el día de hoy la ciencia y los científicos han dicho, como el universo se va expandiendo, es imposible entonces que el universo se esté expandiendo de manera infinita. Quiere decir que el universo comenzó y empezó a expandirse, pero entonces el universo tuvo un inicio. El universo no es eterno. El tiempo tampoco es eterno como lo conocemos hoy. Hoy que es lunes 10 de mayo. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces que básicamente el universo y el tiempo comenzó a existir en algún momento. ¿Quién lo creó? La Biblia nos dice que es Dios. Pero vea cómo entonces Jesús dice que ya existía eternamente como Dios. Y dice ahí que este era en el principio con Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, si usted encuentra alguna cosa en la creación, fue hecha por medio de Él y para Él. Y vea lo que dice la Biblia, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted puede encontrar galaxias, puede encontrar un universo, puede encontrar aquí en nuestro planeta Tierra
mares, puede encontrar glaciares, puede encontrar animales, puede encontrar montañas, puede encontrar seres humanos. Todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Él y para Él. El propósito de la creación se cumple en Jesucristo. Por eso es que los seres humanos no tenemos satisfacción en nuestra vida. Los seres humanos no tenemos reposo, descanso, paz. No encontramos nuestro propósito porque vivimos lejos de aquel para quien fuimos creados, que es Jesucristo. Y vea lo que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está diciendo que Jesús es la vida, en él estaba la vida. Dice que él era la luz de los hombres. Está dando a entender que él es la razón por la que nosotros nos movemos. Él es la vida. Y dice ahí que él era la luz, él está alumbrándonos. Pero entonces la luz en las tinieblas resplandece. Si usted prende un foco, por más oscuro que se encuentre, este foco va a alumbrar. Está diciendo que Jesús es ese tipo de luz, un tipo de sol resplandeciente y que la oscuridad no puede prevalecer contra ella. Está hablando de nuestra vida espiritual que se encuentra en tinieblas, se encuentra oscura, pero cuando Jesús viene a nuestra vida, resplandece de tal manera en la cual no puede haber oscuridad ahí dentro. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, Jesús vive en nosotros, entonces las tinieblas no pueden seguir prevaleciendo en nuestra vida. Pero si usted no ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, usted se encuentra sin esta luz. Pero Jesucristo quiere en esta tarde venir a su corazón, venir a su vida, limpiar sus pecados, reconciliarle con el Padre. Y esto es a través del sacrificio que Él ya hizo en esa cruz del Calvario. Y la pregunta es, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre Jesús? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué le enseñan estos versículos sobre Jesús? Bueno, que en el principio Dios ya existía, Jesús ya existía, Jesús no fue creado, como algunos piensan o enseñan, Jesús es eterno. Nos enseña que todo fue creado por Él y para Él. Nos está diciendo que Él es la vida y es por eso que Él crea vida. Vamos a ver aquí una nota, ¿verdad? Juan, quien escribe este evangelio, lo llama el Verbo en este pasaje porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. Entonces Jesús, que es Dios, que ha existido desde siempre y existirá para siempre, que no tuvo un inicio y no tendrá un fin, un ser eterno e infinito, pero entonces Él se hizo humano y por eso es que la Biblia lo llama el Verbo, el mensaje, porque Él dio a conocer a Dios. Él vino a darnos a conocer quién era el Padre al tomar un cuerpo como el de nosotros. Vea lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Piense por un momento, Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero. Y a pesar de esto, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? Dice que a lo suyo vino. Vino a rescatarles, vino a advertirles de que su vida iba a ir a una condenación eterna, vino a decirles que Él era el camino para alcanzar la salvación, la vida eterna. Sin embargo, los suyos, su propio pueblo, no le recibió, le rechazó por completo. Y podemos encontrar esto en el pasaje de Juan y en pasajes como Mateo, Marcos, Lucas, que son aquellos que narran la vida del Señor Jesucristo y de manera más específica su obra, los últimos 3 años de su vida, a su crucifixión y cómo Él resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Entonces, dice aquí que los suyos no le recibieron. Él vino a rescatarlos, a salvarlos, a advertirles, a mostrarles que Él era el camino, pero ellos le rechazaron. La pregunta es la siguiente: ¿cómo trata a Jesús la mayoría de las personas hoy en día? ¿Cómo tratamos a Jesús? ¿Cómo se trata a Jesús? En cuanto vamos a tocar una casa o en cuanto alguien toca una casa y nos dice queremos hablarle un poco sobre Jesús, quiero que usted vea lo que la Biblia dice de Jesús porque es una buena noticia para usted. No, muchas gracias, no tengo tiempo.
Nos invitan a ver algún video, algún culto, nos invitan al templo y probablemente nuestra respuesta es negativa. Entonces, ¿ha cambiado algo desde que Jesús vino hace 2000 años y el día de hoy? Probablemente no. La gente y las personas seguimos tratando a Jesús de esta manera, rechazándole de nuestra vida, rechazándole de manera constante y consistente. Muchas personas dicen creer en Jesús, dicen ser sus seguidores, pero viven como si no tomaran en serio sus enseñanzas. Hay personas que rechazan a Cristo con un no definitivo, mientras otras son indiferentes. Lo rechazan diciendo otro día o estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Vea cómo podemos rechazar a Jesús. Puede ser que usted y yo pensemos que somos cristianos, puede ser que nosotros creamos que estamos siguiendo a Jesús porque quizá vemos el culto el domingo, quizá asistimos a alguna que otra vez, quizá pues escuchamos por ahí algún versículo bíblico en la semana, pero no tomamos en serio sus enseñanzas, no vivimos como Él quiere y estamos dando evidencia que realmente no somos sus seguidores. Un seguidor, un discípulo es alguien que está constantemente aprendiéndole. Puede ser que seamos simpatizantes, puede ser que nos llame la atención quién es Él, pero no somos sus discípulos. Y eso sigue siendo un rechazo porque no nos comprometemos con Él, porque no le entregamos nuestra vida. Hay gente que rechaza a Cristo diciendo, no, no, yo no quiero nada, muchas gracias. De verdad, le agradezco. Para mí eso es una tontería, es un cuento de hadas, la Biblia fue escrita por hombres, todo está inventado. No, gracias. Y otros son indiferentes. No, no me interesa el día de hoy, pero después va a ver que sí. Otro día le escucharé. Ahorita estoy muy ocupado, tengo muchas ocupaciones. Usted sabe, tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces, si comparamos a estas tres personas, estos tres tipos de personas, ¿cuál es la similitud entre todas? Que todas rechazan a Cristo a su manera. Una la rechaza diciendo como que te sigo, pero realmente no. Lo sigue rechazando. Otros lo rechazan de manera definitiva y otros de manera indiferente. La pregunta es, ¿usted está rechazando a Cristo? No continúe rechazando a Jesús en esta tarde. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús es el camino a la vida. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús está señalando que Él es el único camino, que Él es la única verdad y que Él es la vida. Él está diciendo que tenemos que ir a Dios a través de Él, por medio de Él. Él es el único camino. Entonces, cuando escuchamos, ¿verdad? A decir, es que cada quien tiene su camino, es que cada quien tiene su verdad. Bueno, eso es una contradicción. No puede existir ah, algo que sea verdad para uno y que sea verdad para otro. Este subjetivismo, eso es una contradicción aún filosóficamente hablando. Existe una verdad. ¿Y quién es el estándar de la verdad? Dios, llamado Jesucristo. Entonces tenemos que comparar todo a la luz de Él para saber si es verdad o no. Pero Él está diciendo que Él es el único camino. Entonces si yo digo, es que yo quiero seguir mi propio camino, bueno, estamos siguiendo un camino lejos de Dios. Es que yo tengo mi verdad. No, la única verdad se llama Jesucristo. Y es que yo, pues, quiero buscar la vida en otra parte. Jesús está diciendo, yo soy el único camino a la vida. Yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Dios si no se acerca a través de mí. Entonces Jesús es el camino a la vida. Jesús es ese puente que va a conectarnos, que va a reconciliarnos con Dios. Él es el único que ha muerto como un ser inocente. Él es el único que siendo Dios se hizo hombre y murió en nuestro favor. Podemos reflexionar lo siguiente. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Qué opina usted? Y aquí lo que estamos viendo es, según Jesús, ¿cuántos caminos hay? Bueno, me gustaría seguir mi propio camino a Dios, me gustaría seguir mi propio sendero para llegar a Dios. Vamos a ver y vamos a encontrar que eso es una mentira que el enemigo quiere que usted y yo creamos. Solamente hay un camino llamado Jesucristo. Y hay un problema aquí.
cuando vemos Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay un problema. Jesús es el autor de la vida, Jesús es el creador, Jesús es maravilloso, Jesús es el rey de este universo, Jesús es quien sustenta todo lo que vemos el día de hoy. Pero hay un problema. Vea lo que pasó con Jesús y Nicodemo. En una ocasión Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo. Él era un líder religioso bueno y respetado dentro de la comunidad donde él vivía, pero aún así Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. La pregunta es, ¿nacer de nuevo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? Se refería a un nacimiento espiritual. Todos nosotros nos encontramos lejos de Dios, en rebeldía con Dios, nos encontramos diciéndole a Dios que nosotros tenemos un camino mejor que el que Él nos ha planteado. Nos encontramos diciéndole que podemos arreglar nuestras vidas sin su presencia en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos, yo no creo que Dios existe, o diciendo, sí, yo creo que Dios existe, pero no le buscamos ni creemos en su mensaje. Por esa razón, Jesús está diciendo que necesitamos nacer de nuevo. La pregunta es, ¿usted ya ha nacido de nuevo? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque estamos en una condición de pecado y ningún pecador va a entrar a la presencia de Dios. Por eso Jesucristo vino a morir por usted y por mí. Vea lo que dice Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 está diciendo entonces que nosotros nos encontrábamos muertos. La muerte en la Biblia siempre nos habla de una separación. Entonces estábamos separados de Dios por nuestros delitos, por nuestros pecados, pero Él nos dio vida. Estamos viendo que Jesús es el autor de la vida, Él es el creador de la vida, y no solamente la vida física, biológica que conocemos, sino la vida espiritual que Él quiere darle a usted, a su vecino, a su familiar, a su padre, a su hijo, a sus nietos, a sus tíos, a sus compañeros de trabajo, de escuela. Él nos dio vida a nosotros, porque nos encontramos en una condición deplorable que se llama pecado. Y esa es la razón por la cual nos encontramos la sociedad en esta situación. Y es la razón por la cual tenemos tantos homicidios, tanta muerte. Y esa es la razón por la cual la sociedad va en este rumbo. Porque le hemos dado la espalda a Dios, le hemos dicho, Dios, no te necesitamos, y estamos viviendo con un corazón perverso, un corazón que lo único que hace es lo malo. Pero Dios quiere darnos vida, reconciliarnos con Él. Por eso es que mandó a su Hijo Jesús. Era necesario nacer otra vez porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios como la cuerda que encontramos en la pantalla. Separados, rota la relación. Y vea lo que dice Efesios 2:3. Y Él entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está diciendo la Biblia que todo aquel que se encuentra sin Jesús está en una condición triste porque dice que es un hijo de ira. ¿Por qué? Porque lo único que hace es la voluntad de su carne, de sus pensamientos. Y esto es un camino lejos de Dios y es un camino de perversidad. Por naturaleza está diciendo que los seres humanos vivimos vidas pecadoras, vidas alejadas de Dios, vidas sin propósito, vidas absurdas y vidas que hacen lo malo. Y por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Se encuentra usted hoy sin Cristo? ¿Tiene usted algún familiar que no tiene a Cristo? Entonces Él es por naturaleza hijo de ira. Por eso es que este mensaje es urgente que sea compartido a cada persona de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro mundo, porque es un mensaje de buenas noticias. Personas que van de camino a la perdición, a la condenación, por la ira justa de Dios, de un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que está apartado del mal. Y Él está buscando a estos pecadores. Él nos ha buscado a nosotros. Por eso dice, aquí le habla a personas que ya son cristianas. Dice, ustedes se encontraban en otro tiempo, sí, viviendo bajo los deseos de su carne. Si a usted le gusta hacer esto, lo hacía. Si a usted le gustaba tomar, lo hacía. Si a usted le gustaba fumar, lo hacía. Hacía la voluntad lo que le placía a usted. Pero todo esto que le placía era malo. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, veamos lo que ahorita en un momento vamos a ver el siguiente pasaje, que Dios nos dio vida a través de su Hijo Jesús.
La evidencia de nuestra muerte espiritual entonces es el conflicto, la tensión y el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros. No logramos controlar los malos deseos. Con egoísmo y orgullo decimos yo primero, soy mejor, no soy tan malo como ellos. Esta es la evidencia de que estamos muertos espiritualmente. Podemos pensar, no, están exagerando. Ese mensaje que nos están diciendo es muy exagerado. La evidencia de que este mensaje es verdadero es la tensión, el conflicto, el rencor que existe entre nuestras familias, entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, entre los compañeros en la escuela. La evidencia es de que todos buscamos nuestros intereses, todos decimos que somos mejores que los demás, todos nos comparamos con los demás y decimos yo no soy tan malo. Esta es la evidencia de que estamos lejos de Dios, muertos en delitos y pecados. Por eso es que Jesucristo es tan necesario, por eso es que este mensaje debe ser recorrido en cada rincón de esta tierra. Y vea ahora sí lo que dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, aún siendo pecadores, dice que Jesús nos dio vida juntamente con Él, una salvación por gracia, un rescate inmerecido y que Él nos está dando de manera gratuita a todos nosotros, a todo el ser humano. Él está dando este mensaje a usted y a mí, a cada persona en esta ciudad, en este país y en el mundo entero. Está diciendo que Él vino a darnos vida. La lección se llama ¿quién es Jesucristo? Jesús es el autor de la vida, y no solo biológica, sino de la vida espiritual. Y esta es la vida que todos necesitamos, porque vivimos muertos. No nos damos cuenta, pero estamos muertos. Y seguimos muertos, alejados de Dios. Una vida sin propósito, una vida absurda, una vida que no tiene sentido, una vida que no vale la pena vivir, ofendiendo a Dios, ofendiendo al prójimo, ofendiendo a los que nos rodean. Por eso Jesús viene a darnos esta vida de manera gratuita, por gracia, sin merecerla. No la merecemos, pero Él ha venido a darnos esta vida. ¿La quiere usted? Dios está ofreciéndola en esta ocasión. Dice aquí, vea esta, vamos a reflexionar en esta historia. Dice así, cuando le dijeron a un predicador cristiano, conocido, que tenía poco tiempo para vivir a causa de su enfermedad, él miró hacia las montañas, hacia el río, hacia las estrellas que amaba y dijo, tal vez no te veré muchas veces más, pero montaña, estaré vivo cuando tú hayas desaparecido, y gran río, estaré vivo todavía cuando dejes de correr hacia el mar, y estrellas, estaré vivo cuando hayas caído. ¿Por qué él puede decir esto? ¿Qué piensa usted de lo que dijo este hombre en esta cita? ¿Sabe algo de la vida que la mayoría de nosotros no sabemos? ¿Este hombre sabe algo de la vida que nosotros no sabemos? Él está diciendo que él va a tener una vida eterna, va a morir, pero cuando la montaña ya no esté, cuando el río haya desaparecido en esta experiencia física terrenal, él seguirá vivo. ¿Por qué? Porque Jesucristo le ha salvado, Jesucristo ha perdonado sus pecados, Jesucristo le ha dado una vida eterna con Dios, que es tener una relación eterna con Él. ¿Usted está seguro y confiado en que tiene esta vida? Hermanos, si usted es cristiano, cuando el gran río ya no esté, usted y yo estaremos con el Señor. Si usted no es cristiano, cuando el gran río ya no esté, usted estará lejos de Dios y permanecerá ahí por toda la eternidad. ¿Por qué no viene a Cristo el día de hoy, arrepentido y con fe? Por último, Jesús es la vida. Vea lo que dice Juan 3:16 al 18, el pasaje más conocido y que debe ser compartido y que cada persona en este mundo debe saberlo. Dice que Dios amó de una manera muy especial al mundo, que dio a su Hijo único, a su Hijo especial, para que todo aquel que pueda continuar creyendo en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la razón? Porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Vea cómo Dios amó al mundo, y la palabra mundo aquí implica una sociedad como la que vemos el día de hoy, una sociedad que desprecia a Dios, una sociedad que detesta a Dios, una sociedad que de manera declarada le dice a Dios, Dios, tú no existes, eres una fábula. Dice que Dios amó a esta sociedad perversa. Dios nos amó a nosotros siendo malos y dio a su Hijo para tener vida, una vida eterna, una vida que no se acaba, una vida en relación con Él.
Dios no mandó a su Hijo para condenarlo, dice ahí, para mandarnos al infierno, sino para que Él muriera en nuestro lugar como nuestro sustituto. Por esa razón es que Él está diciendo que si usted cree en Él, usted no es condenado. Usted puede tener esa seguridad, pero si usted ha decidido en esta ocasión no creer en Él, usted ya fue condenado en este momento. Y la razón, cuál fue el delito por el cual usted va a ser condenado? O por el cual ya fue condenado. No fue por robar, no fue por mentir en este sentido, no fue por matar personas, no fue por secuestrar a alguien, no fue por traficar órganos, no fue por la trata de blancas. Su mayor pecado será el que no quiso creer en el nombre del Hijo de Dios, en Jesús. Es importante notar que la vida eterna aquí no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también a una vida ahora. Juan 5:24 dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. Nuestra pregunta ¿es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? Juan 3:17 dice que no, que Dios desea para el mundo, que el mundo venga a Jesucristo arrepentido, que le pida perdón, que deje esa vida de ofensa a Dios y que venga a Él arrepentido y confiando en Él como su Señor y Salvador. Juan 1:12 dice, pero todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, piense en un momento y pare a meditar sobre las implicaciones de esta lección. ¿Cómo es su vida? ¿Está cansado de tratar de vivir bien pero sin lograrlo? Hasta ahora, ¿cuál ha sido su actitud hacia Cristo? ¿De indiferencia? ¿De rechazo? ¿De obediencia? ¿De respeto pero desde lejos? ¿O no ha pensado mucho en eso? ¿Ha recibido la vida que Cristo ofrece? ¿No está seguro? ¿O sí? Si muriera hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo y el Señor le preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Usted qué le diría? La única respuesta aceptable es porque yo confío en su Hijo Jesús y Él murió por mí para darme esta vida eterna y esta salvación. Entonces, admita el día de hoy que es un pecador, reconozca su incapacidad de salir de ese hoyo del pecado en que está metido. Decida alejarse de sus pecados, arrepiéntase, pida perdón a Dios en este momento y confía en Jesucristo, que Él murió como su sustituto en su lugar. Él siendo una persona justa que nunca pecó, él murió por usted, siendo una persona injusta. Ore para invitar a Jesucristo para entrar a su vida y tomar el control de ella. Vamos entonces a orar y a pedirle al Señor si usted quiere tomar esa decisión en esta tarde. Vaya a Cristo y pídale perdón a Dios y pídale que Él sea su Señor y Salvador. Él está escuchando. Dios, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, glorioso mensaje de buenas noticias para salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en ti. Señor, si hay alguien en esta tarde que está viendo este video, Señor, y no tiene a Cristo en su corazón, Padre, no está reconciliado contigo, no tiene el perdón de pecados ni la vida eterna, Padre, pedimos que Él pueda arrepentirse ahí donde está, que te pida perdón y Señor, que Él vaya, Señor, a ti y confíe en ti en que confíe en ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, donde fuiste clavado, donde derramaste tu sangre para morir por nosotros. Que ellos confíen, Señor, en ti como su Señor y Salvador. Y Padre, aquellos cristianos que estamos viendo este video, que podamos, Señor, salir a compartir estas buenas noticias con aquellos que más lo necesitan, Señor. Por favor, danos valor y valentía. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tengan buen día y el próximo lunes estaremos compartiendo quién es Jesucristo. Jesús es el autor de la vida. ¿Quién es Jesucristo? La próxima semana seguiremos dando respuesta a esta pregunta. Dios le bendiga y muchas gracias.